Fortuna. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Feliz lunes y aquí pendiente de toda la información, Julio. Un abrazo para todos y todas. Gracias, igualmente, Claudia. ¿Qué nos tienes en este día? ¿Qué vas a compartir con la audiencia, Claudia, por favor? Sí, Julio, quiero platicar un poquito sobre el sector laboral, sobre la generación de empleos, sobre la pobreza laboral, sobre los desafíos que tiene delante la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hoy quiero hablar de este tema porque se acaba de dar a conocer, amigos y amigas, Julio, pues que septiembre puede ser ya el mes en donde desde hace una década, el septiembre, en donde se ha generado la generación de empleo más baja, el empleo formal más bajo desde hace una década. Y claro, habrá muchas explicaciones de por qué sucedió esto, de por qué solamente hay 90,968 puestos de trabajo, que si se compara, Julio, con el año pasado, pues es 68.6% de acuerdo con lo que reportó el IMSS. Y lo que estamos viendo, Julio, es que se suman nada más 4,410 puestos de trabajos eventuales, que es muy, muy inferior a lo que se tuvo en 2022 cuando fueron más de 47,000, Julio. ¿Qué pasó con el empleo en nuestro país? ¿Qué sucedió con la generación de trabajo que había llevado a que el presidente López Obrador pues recordara cómo Felipe Calderón no lo había logrado, pero él sí? La generación de empleos ha estado marcada por esta estrategia de inyección de dinero público para las grandes obras de infraestructura. Eso por una parte, tuvimos Dos Bocas, tuvimos proyectos insignia como el Tren Maya, que detonó el crecimiento a través de la industria de la construcción. Tuvimos también todos los proyectos en donde estuvo vinculado el dinero público, el corredor interoceánico, todo esto, Julio, que nos lleva de alguna manera a analizar qué sucedió con la economía y qué está pasando ahora con la confianza que tienen los inversionistas en la economía mexicana. Y a pesar de todo eso, tenemos que recordar que somos el primer socio de Estados Unidos en materia de exportación de manufactura, que tenemos inversiones que están llegando al país porque no hay un solo metro cuadrado disponible para parques industriales, porque el sector inmobiliario está creciendo y porque la industria manufacturera sigue siendo el principal generador de ingresos en el país, de divisas, está el asunto de las remesas, pero una industria como tal, ahí está la industria automotriz. ¿Qué está afectando? Cambio climático, evidentemente tenemos problemas en algunos polos turísticos, no es normal lo que estamos viviendo, está afectando que ya se retiró el dinero público de las obras de infraestructura, Julio, que esperemos en los próximos pues semanas prácticamente deberemos de ver nuevas licitaciones, nuevo impulso, que no solamente es dinero para el gobierno o para generar empleos desde la sombra del gobierno, sino que beneficia a empresas. Como colofón, Julio, te diré que lo que sí está preocupante, y más adelante creo que debemos hablar de eso, es el nivel de los salarios, de los sueldos y la propuesta desde el Poder Legislativo para llegar a esta añorada jornada de 40 horas, en donde, aunque parezca increíble, Julio, un legislador que es líder sindical de una central obrera de CATEM, que por cierto estuvo creciendo muchísimo porque tuvo los contratos colectivos de las constructoras vinculadas con los proyectos de infraestructura, de pronto dice que no, que genera inflación una jornada de 40 horas y fuimos a preguntar a los expertos y esto no es así, Julio. Complejo, interesante, desafiante el panorama para el sector laboral. Bien, Claudia, gracias por todo esto. ¿Cómo ves el arranque de esta administración? Hay versiones en algunas columnas. He leído lo que señalas acerca de cómo se exagera y se utilizan las columnas informativas con mucha o de opinión o presunto análisis con propósitos muy sesgados. Y en este caso
Hay quienes dicen que hay problemas y conflictos en la Secretaría de Hacienda, particularmente en función del déficit fiscal y de algunos asuntos rumbo al presupuesto de egresos para el año próximo. ¿Cómo va todo eso, Claudia? Gracias, Julio. Bueno, la Secretaría de Hacienda en estos días, ya con el subsecretario Edgar Amador, trabajando con Rogelio Ramírez de la O, hay ya pues una serie de acuerdos respecto a lo que se va a presentar en el paquete económico. Es muy importante esto que mencionas porque hay muchas filtraciones, Julio, y hay muchos supuestos columnistas, bueno, columnistas con supuesta información de primer nivel en donde han estado haciendo sus apuestas respecto a qué va a suceder con el déficit, el más alto en muchas décadas, dicen por ahí, pero que también ha sido un déficit de los más bajos a nivel mundial, América Latina, incluso si se le compara con Japón, con Estados Unidos, tenemos de los déficits fiscales más bajos. Entonces, algunos dicen que será moderado, es una palabra que usó la presidenta Claudia Sheinbaum. Algunos dicen que no será regresar del 6 al 3, sino nada más del 5. Estuvimos en una reunión con directivos, analistas de BBVA. Carlos Serrano, que es el economista en jefe, decía, Julio, miren, no importa si no regresa de 6 a 3 el próximo año, si lo va haciendo gradual, es muy importante que México recupere la disciplina, que recupere este nivel. Y ese será uno de los grandes desafíos que tendrá por ahí el subsecretario Edgar Amador, el secretario de Hacienda Ramírez de la O, y lo que pues causó mucho ruido en términos de lo que fue la transición, el cambio de subsecretarios. Tenemos ahí en Revista Fortuna una nota muy interesante, Julio, en donde pues por un lado hablamos de las 4 personas que salieron de la Secretaría de Hacienda para integrarse a MIP, que nos diste el espacio para platicar la trascendencia. No hubo un solo comentario de la Secretaría de Hacienda ni de MIP sobre esta información y pues por ahí dicen que el que calla otorga. Y por el otro lado, pues dimos a conocer que el exdirector de Moody's, Julio, Alejandro Olivo, que había tenido alguna participación hace más de una década en el gobierno de la Ciudad de México y se fue a Moody's, había sido llamado, reclutado por el propio secretario de Hacienda para regresar y ser subsecretario. Esto causó mucho ruido. Al final no se aceptó esta propuesta porque precisamente había sido Alejandro Olivo, director de Moody's, el que había criticado a México diciendo que estaba perdiendo, haz de cuenta, Julio, en un momento muy parecido al que estamos viviendo ahora, que México estaba perdiendo la confianza de los inversionistas y que eso ponía pues en tela de riesgo de juicio la calificación. Y luego también lo dijo respecto a Pemex y eso generó que el exdirector de Pemex, el agrónomo Octavio, se enojara y dijera que pues estaba olvidando que a Pemex lo apuntalaba el gobierno, el riesgo soberano. Y entonces Julio, bueno, pues no se fue a la subsecretaría y parece que se iría a una Afore. Es decir, los cambios en la Secretaría de Hacienda fueron muy complejos. Parece que el equipo ya está alineado para presentar el paquete económico que debemos tener listo por ahí, pues ya en las próximas semanas, Julio, porque antes del 15 de noviembre debe estar listo. Claudia, se hizo una modificación en la toma de posesión del presidente de la República. 2 meses menos le tocó al propio presidente López Obrador, entre otros temas, para que pudieran tener el tiempo suficiente para elaborar y presentar esos presupuestos y esos trabajos de finanzas públicas para presentarlos al Congreso. ¿Ha resultado positiva ese cambio? ¿Sí está permitiendo que haya ese tiempo y esa soltura para elaborar bien estos proyectos, Claudia? Sí, sin duda, porque resulta que, como ustedes saben, el presupuesto de egresos depende en gran parte del redimensionamiento de la administración pública. ¿Qué se va, qué se queda? Desaparece la COFESE, Julio, se queda el Instituto Nacional de Acceso a la Información, se queda el Consejo Nacional de Evaluación, y mientras eso pasa,
es súper interesante analizar, por ejemplo, hoy la COFESE, por primera vez, Julio, en un hecho inédito, está pidiendo desinversión del grupo Maseca en 5 plantas de Roberto González, del grupo de la familia González. Esto es inédito porque ahora que la Comisión Federal de Competencia está en riesgo de desaparecer por inocua, en algún momento se le dijo a la COFESE que siempre tenía miedo de las acciones, hoy da un golpe en el escritorio y pues pide desinversión, Julio. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, es muy importante el redimensionamiento de la administración pública, en donde estuvo participando Raquel Buenrostro, en donde estuvieron participando varias personas del equipo de transición, pero de ahí dependerá, porque se decía, Julio, que habría hasta un recorte de 10% del presupuesto para poder recortar el déficit de 3 a 6, moderado o no tan moderado, o en varios años, Julio. Híjole, sí, Claudia, ya veremos qué sucede. La propia presidenta de la República dijo en días pasados que habría ajustes en secretarías, en donde algunas funciones pasarían a otras, en fin, una serie de reacomodos. Pues Claudia, lo seguiremos platicando. Tú tienes mañana martes el programa de Economía Social aquí en Canal Astillero y desde luego diariamente en el portal de la revista Fortuna pueden tener información, artículos de opinión, enfoques, estudios, estadísticas, todo ahí, Claudia. Así es que, pues seguimos adelante. Muchísimas gracias, Julio. Nos vemos mañana en Economía Social, como siempre, en locales cerrados, Revista Fortuna y en nuestro portal. Gracias, como siempre, y excelente lunes, querido Julio. Igual, hasta luego. Gracias, Claudia.